En 1997 sacaron una historia en la serie de cómics del Espectro que en cuanto la vi me dije que inmediatamente tenía que subiros un cómic narrado de ello. Y pues justo hoy os lo traigo. Solo os diré que es una historia que involucra a Batman y Joker y que a mí en cuanto la vi me gustó muchísimo, así que poneos cómodos y disfrutad de la historia. Nos ubicamos en las calles de Nueva York. Unos policías estaban hablando con dos ciudadanos mayores que juraban haber visto a Batman acabar con sus atacantes. El hombre se quejaba ya que ese no era el territorio del murciélago y además del susto que le dio, podría haberle dado un ataque al corazón. Uno de los policías se sorprende al oírlo y dice de ir a buscarlo y a arrestarlo, pero el otro policía le deja bien claro que lo van a dejar en paz. Toda esa conversación, por supuesto, estaba siendo escuchada por Batman, quien estaba oculto en lo alto de los edificios. Después de esa charla se mueve del lugar mientras maldecía la facilidad con la que el Joker escapaba de Arkham. Si estaba en Nueva York era porque estaba siguiendo su pista y el andar por las calles le había dado las suficientes pistas como para darle una idea de por qué había venido y de dónde podría encontrarlo. Y la verdad que juraría que el Joker prefería que lo encontrase él antes que el Espectro, el cual operaba en esa ciudad, ya que si bien no iba a volver a Arkham de una sola pieza por su parte, si el Espectro era quien lo encontraba, le aplicaría su justicia que era hasta dura para Batman. Por otro lado, habían dos policías hablando sobre un caso sin resolver hasta que uno de ellos menciona que acababa de recibir un informe de que Batman se encontraba en la ciudad. De repente, el otro policía cambia drásticamente de personalidad y le dice que él se encargará de encontrarlo. El otro policía acepta su petición, le entrega el informe y le dice que si lo encontraba quizá lo ascendiera. Acto seguido, se marcha. De repente, del interior del policía que se había quedado solo, sale el Espectro, al cual le pide inmediatamente que adopte su personalidad de Corrigan para no llamar la atención. Este lo hace, y enseguida su compañero le reprocha el haber controlado algunas de sus acciones mientras estaba dentro de él. Se suponía que solo estaría en su interior hasta que se recuperara de su incidente con la lanza del destino, y sin embargo lo había aprovechado para aceptar este caso. El Espectro, sin embargo, le dice que tenía que descubrir por qué Batman estaba en la ciudad. Normalmente solo venía a esos lugares en busca de alguien, así que le pide a su compañero que lo encuentre mientras él investigaría cuál de sus enemigos era el que estaba en la ciudad. Ahora nos trasladamos a la parte baja de Manhattan. Allí se encontraban dos personas caminando hacia un nuevo club que según los meses iba cambiando de temática y que ahora aseguraban que la temática elegida era mucho mejor, y es que estaban celebrando una fiesta en honor al Joker. Al club le habían puesto el nombre de Killing Joke y todo el mundo iba disfrazado con ropas y maquillajes similares a las del villano. Cuando ya estuvieron todos reunidos, el presentador salió para dar comienzo a la noche y presentar al invitado especial. Y es que este se trataba ni más ni menos que del Joker. Había escapado de Arkham solo para ir hasta allí. En cuanto se presenta, la gente comienza a aclamar su nombre hasta que el Joker empieza a hablar. Sus primeras palabras eran que en Gotham eran demasiado listos como para hacer un club en honor a él. La gente de allí tenía miedo de lo que les haría si lo ofendían con algo así. El presentador se pone muy nervioso y le pregunta que si ese club le gustaba, ya que ahora no estaba seguro de ello. El Joker le responde con bastante ironía y le pide chocar los 5, pero en cuanto el presentador lo hace, se lleva una fuerte descarga que lo mata al instante. Inmediatamente el Joker ríe y menciona cómo en Gotham lo hubieran sabido dirigir mucho mejor. Vamos, que este club no le gustó para nada. Tenía bastante rabia contra esos chavales, ya que no le gustaba en absoluto que tuvieran tan poca personalidad como para estar apropiándose siempre de las modas de las épocas pasadas, y ahora no pensaba permitir que le hicieran lo mismo a él. Empieza a repartir su gas de la risa por toda la sala. Le gustaba mucho menos la idea de que hubieran varios Jokers por ahí, ya que él era único. Además, se había asegurado de que todas las puertas estuvieran cerradas para que así no pudiera escapar nadie y solo saliera él de allí con vida. Pero sus planes pronto se verían frustrados. De repente, un batarán impacta sobre su cabeza. Batman ya estaba allí para impedir que matara a toda esa gente, pero el Joker se acaba aprovechando de ellos. Les dice que si realmente eran sus fans y querían vivir, entonces mataran a Batman. Y al instante todos se abalanzan sobre él. Fuera del club estaba la policía intentando entrar, pero no podían ya que todas las puertas estaban cerradas. Hacen una llamada al centro policial alertando de que habían visto a Batman entrando en el Killing Joke y el Espectro y su compañero salen inmediatamente hacia allí. Batman estaba en apuros ya que entre todos lo habían conseguido agarrar, pero de repente ante todos ellos irrumpe el Espectro.
Estaba bastante enfadado, comprendía que como el Joker no era un inocente, no creía en la inocencia, y como era agnóstico no creía que pudiera tener un castigo, pero él era la ira de Dios y su alma debía ser purgada. Los secuaces del Joker que estaban en el antro empiezan a dispararle, pero él los detiene y los quema a todos. Ahora que se había quitado a todos de encima, estaba dispuesto a condenar la vida del Joker por estar marcado por la sangre, el crimen y el pecado. Pero antes de que pudiera hacer nada, Batman lo interrumpe para hacerle entrar en razón. Le dice que pese a la retorcida mente que tiene el Joker, sigue siendo un ser vivo y por eso nadie debía arrebatarle la vida. Su problema es que estaba loco y no diferenciaba el bien del mal. Por eso quería llevarlo de nuevo al psiquiátrico de Arkham. El espectro no estaba de acuerdo, pues sabía bien que podría volver a escapar y como representante de la ira de Dios, tenía derecho a vengar los inocentes asesinados por el payaso. Pero Batman le responde que no acataba su autoridad, además de que si Dios creó así al Joker, ¿quién era él para castigarlo? A diferencia del espectro, Batman se basaba en la moralidad, mientras que sus ideales estaban un poco difusos. Al final toma la decisión de adentrarse en su alma, rebuscar en la verdad y castigarla en consonancia. Pero había cometido un grave error. El alma del Joker era todo un caos. Habían espejos reflejando todo tipo de personalidades y lo peor es que todas ellas sentían la debilidad del espectro. Hacía poco que había sido atravesado por la lanza del destino y eso hacía que fuera vulnerable hasta el punto de poder obtener sus poderes con la excusa de que le gustaba su capa y la capucha, dejándolo encerrado en su alma. Se desvanece y sale al exterior como un Joker fusionado con el espectro. Con todos esos poderes quería acabar de una vez por todas con Batman. Los policías al ver el alboroto huyen de ahí y Batman con su Batgarra consigue huir del Joker, el cual de repente se transforma en un coche con dientes. Batman sigue huyendo de él, pero se da cuenta de que se había cobrado la vida de algunos policías en esa forma de coche. Afortunadamente no estaba todo perdido. Dentro de su alma seguía estando el espectro, el cual había salido de la casa de los espejos para seguir rebuscando en las otras atracciones que formaban parte de su alma. De repente entra en una que estaba tan destartalada como un nido de ratas. Había varias tomas que representaban apartados como el humor, placer, deseo, y todos estaban sobrecargados, pero el que le interesaba a él era la conciencia. Al final topa con ella y se da cuenta de que estaba completamente vacía, y es ahí donde se da cuenta de que Batman tenía razón. Fuera de su alma, el Joker estaba poniéndolo todo patas arriba. Estaba haciendo malabares con los coches y Batman intentaba que los dejara en paz, llamando su atención. Al final lo consigue y provoca que el Joker casi le estampe un mazo gigante. Afortunadamente Batman lo esquiva. Y es que lo que estaba tratando de hacer era darle tiempo al espectro para que pudiera volver a recuperar el poder y parecía que esta vez sí iba a funcionar. Dentro del alma, un Joker representado con cables intentaba distraer al espectro, pero nada lo iba a parar. Agarra los cables de la conciencia, ahora que ya la había encontrado, y se los mete en la boca para que a través de él vea la diferencia entre el bien y el mal. La cosa funciona. El Joker empieza a horrorizarse y ver la verdad sobre todo. A su mente vienen todos los horribles crímenes que había estado cometiendo todos estos años y al instante se arrepiente profundamente de todos ellos. Pide perdón, pero se da cuenta de que no podrían perdonarle. Llega a decir que no merecía siquiera vivir y al instante se desploma sin poder soportarlo. Ya había vuelto en sí y el espectro había conseguido recuperar su forma. Batman llega y le pregunta que si se acuerda de todo y él le responde que como acababa de descubrir la diferencia entre el bien y el mal, no había podido soportarlo y ahora mismo se encontraba sumido en una catatonia. Aún así le explica que la mente humana tenía una gran capacidad de negación, por lo que su mente acabaría arrinconando todos esos recuerdos y los volvería a arrastrar hasta lo más profundo de su alma. Se había dado cuenta de que él tenía razón. El Joker no tenía ni idea de los males que cometía por no saber distinguir la diferencia entre el bien del mal y por eso no había podido ajusticiarle como es debido. Batman se lo lleva a rastras para volverlo a encerrar mientras que el espectro se queda allí para concienciar a los seguidores del Joker que habían montado el Killing Joke. Si bien no habían cometido ningún pecado, deberían escoger con más cautela las próximas veces las amistades que los rodeaban, ya que el mal que ese día acababan de traer podría haber acabado con todos ellos. Todos le dicen que habían aprendido la lección, y efectivamente así había sido. Semanas después, en el lugar donde estaba el antiguo Killing Joke, ahora todos esos seguidores habían montado un garito llamado la ira de Dios, y todos los que acudían iban disfrazados, igual que el espectro, y lo alababan sin parar dentro de ese nuevo garito.
A comparación de otros cómics narrados que os he traído, este ha sido bastante cortito. Pero igual espero que os haya gustado y sobre todo espero que os haya gustado ver al Joker tener por fin consecuencia de todos sus actos. Suscríbete a tu canal exclusivo de DC para más cómics narrados y para más contenido exclusivo de DC. Regálame un gran me gusta si te encanta que te cuente historias y comenta qué te ha parecido a ti este cómic. Y también si quieres déjame propuestas de otros cómics narrados que quieras que traiga al canal. Por el momento lo vamos a dejar por aquí, así que hasta el próximo vídeo o short. Chao, super gente.